Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué es lo que producirá un cambio espiritual en tu vida? Eso es exactamente lo que el profeta Oseas revelará al pueblo en Oseas capítulo 8. Toma tu Biblia y ve conmigo a la profecía de este hombre de Dios, Oseas, en el capítulo 8. Lo que espero es que tú realmente estés leyendo conmigo la palabra de Dios y prestes mucha atención porque no solo es una bendición espiritual escuchar la palabra, sino que incluso mirarla y leerla trae un impacto positivo a tu alma. El verso 1 habla de una manera muy judía, y la razón por la que lo digo es esta, porque muchas cosas en la Escritura son reveladas conforme a la realidad cultural de ese pueblo. Y si tú no comprendes esa cultura, te lo vas a perder. Comencé el estudio de hoy hablando sobre el cambio espiritual. Y si eres sabio, te harás a ti mismo esta pregunta. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué se requiere para que yo cambie espiritualmente? Y vemos aquí en el verso 1 la respuesta a esa pregunta. A tu boca, el shofar. El shofar es ese cuerno de carnero. Lo que dice aquí, y es una expresión muy abrupta en el idioma hebreo, por eso la traduje de esta forma. Literalmente dice, a tu boca, el shofar. Es un mandato. ¿Pero qué es el shofar? Muchos ven esto y se frustran. Es decir, ¿voy a poner qué? ¿Un cuerno? Pero no es cualquier cuerno, sino un shofar. ¿Y cuál es la enseñanza que nos da el shofar? Bueno, ya lo hemos compartido antes, pero lo diré de nuevo. Hay una conexión entre el shofar, ese sonido del cuerno del carnero, no es una trompeta, sino un cuerno de carnero, y la provisión de Dios. Es solo cuando recordamos, recibimos y nos relacionamos con la provisión de Dios. Entonces, y solo entonces, vendrán cambios a nuestra vida. El shofar nos recuerda, en última instancia, lo que Dios ha provisto para que podamos vivir. Lo vemos en Génesis 22. Dios proveyó allí un carnero para que Isaac viviera. Isaac representa al pueblo del pacto. Y lo que Dios ha provisto para que vivamos es al Cordero de Dios, al Mesías Yeshua. Debemos recordar que Dios ha provisto el sacrificio del Mesías para que podamos vivir nuestra vida en victoria. Te pregunto algo. ¿Qué significa para ti vivir una vida en victoria? Muchas personas responderán esto de varias maneras. Podrán decir, la victoria es este nuevo trabajo, o la victoria es que esta persona diga que sí a mi propuesta matrimonial. Y así podrían elaborar una larga lista de cosas que podrían significar la victoria para cada quien. Pero no estamos hablando de victorias individuales, sino de la victoria para un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y si tú quieres saber qué significa victoria para los hijos de Dios, es lo siguiente. Es el triunfo sobre el pecado, que el pecado ya no me derribe, que el pecado no sea la influencia dominante en mi vida y que el pecado no sea lo que caracterice quién soy. La victoria es cuando vemos la rectitud de Dios manifestándose en nosotros, lo cual solo es posible por medio de la provisión del Mesías. Debemos recordarlo a Él, y no solo recordarlo, sino también adorarlo. Porque los cambios espirituales acontecen cuando el pueblo de Dios adora a Yeshua, adora a nuestro Señor y Salvador. Mira de nuevo el verso 1 del capítulo 8, que dice, a tu boca el shofar. El shofar también implica cambios. ¿Y qué cambio tenía que ocurrir? ¿Y ocurrió? Leemos a mitad del verso 1. Porque como el Nesher.
No sé cómo lo traduce tu Biblia. Algunas versiones lo traducen como águila. Otras piensan que es un halcón u otra ave. Pero esto es lo que sabemos. Si buscas en algún momento Deuteronomio 14:12, lo que sabemos sobre este Nesher, esta ave, es que es un ave impura. Por tanto, lo que Dios está diciendo aquí es que, así como el Nesher está sobre la casa del Señor, lo que eso implica es que hay impureza, algo inmundo, en la casa del Señor. Esta es una advertencia para nosotros. Se supone que tú y yo somos hoy en día la casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando hay impureza, cuando hay cosas inmundas, cuando hay un Nesher, espiritualmente hablando, en nuestra vida, eso obstruye la obra del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Será porque el Espíritu no es lo suficientemente fuerte? Él es todopoderoso, pero Él opera conforme a sus principios y condiciones. Muchos piensan, bueno, si algo puede estorbar al Espíritu Santo es porque es más fuerte que Él. Absolutamente no. El Espíritu Santo solo actúa conforme a un conjunto de criterios. Y cuando esos criterios, esa verdad, esos mandamientos, esos principios son violados, Él se retrae. Y eso, como ya dije, es una invitación al enemigo para que traiga problemas, dificultades, frustraciones, desesperanza y un gran vacío a la vida de la gente. El problema que había aquí era la impiedad en el pueblo. Y como resultado, leamos nuevamente, como resultado de esto, mi pacto fue violado, o han transgredido mi pacto. Y, noten algo, verán, a muchas personas hoy en día les gusta la palabra pacto, pero no les gusta esta otra palabra, Torá o ley. Piensan que es algo del pasado. Pero debemos ser bíblicamente consistentes. Debemos aceptar las cosas conforme a la revelación de la palabra de Dios. Y lo que vemos aquí es esto. La manera en que Oseas ha sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras, lo que vemos es que hay una conexión, una relación entre el pacto y la ley. Y cuando violamos, cuando transgredimos los mandamientos, estamos obstruyendo, estamos causando que el pacto de Dios sea afectado negativamente. Él dice, ellos han, literalmente, pasado por encima de mi pacto, y en cuanto a mi Torá, han transgredido. Versículo 2. A mí clamaron, Dios mío, te hemos conocido. Pero aquí está el problema. Ellos dicen esto, pero no es la verdad. ¿Acaso el pueblo realmente conoce a Dios en su vida o simplemente conocen acerca de Dios? Ellos lo conocen simplemente como una entidad religiosa, pero no como el fundamento, como la fuente de su existencia misma. Así que mira de nuevo el verso 2. A mí clamaron, Dios mío, te hemos conocido. ¿Quién habla allí? Israel. Pero el problema es este. Verso 3. Israel abandonó el bien. ¿Y qué significa abandonar el bien? Como lo hablamos en nuestro estudio anterior, hay una conexión entre el término bíblico para el bien o lo bueno, ¿y qué? Espero que lo sepas. Hay una conexión entre la palabra hebrea tov, bueno, y la voluntad de Dios. Lo que sucedió es esto. Ellos han abandonado, ¿qué? Han dejado la voluntad de Dios. Y cuando tu mente no está firmemente establecida en la voluntad de Dios, vas a comenzar a afectar negativamente esa relación de pacto que tienes. Vas a comenzar a transgredir esos mandamientos y te vas a encontrar alejándote cada vez más de la presencia de Dios, de la convicción de Dios, y por lo tanto te encontrarás solo. ¿Y qué puedes esperar? Bueno, allí es cuando Satanás llega llamando a tu puerta. Recibí un correo electrónico y me dijeron lo siguiente. Tú hablas más de Satanás que la mayoría de los maestros que escuchamos. ¿Por qué lo haces? Porque él es una amenaza muy real. Él está vivo, está activo, y tiene poder, y es persistente. Y no te equivoques. Él esperará todo lo que sea necesario hasta que le des una oportunidad, bien sea por tu desobediencia o por descuido espiritual. Muchos me dicen,
es que tú eres demasiado serio, todo tiene que ser correcto y todo tiene que estar bien. Pues así es. ¿Sabes a quién le encanta cuando somos descuidados con lo espiritual? Al enemigo, a Satanás. Si tú piensas, es que Dios solo ve el cuadro grande. No es así. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y si no eres fiel en lo poco, las cosas grandes serán destruidas. Satanás tendrá una gran victoria en tu vida. Por eso esto es tan importante. Israel ha abandonado la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Noten la siguiente frase en el verso 3. El enemigo, ¿qué? Lo perseguirá. Si tú dejas la voluntad de Dios, el enemigo comienza a perseguirte. Y esa palabra lirdov también significa acosar u hostigar. Verso 4. Porque ellos han puesto reyes, es decir, han entronado, han establecido reyes, pero no por mí, dice Dios. Han puesto líderes en el poder, pero yo no los conozco, dice él. Pues de su plata y de su oro han hecho para sí ídolos. Y esto es lo que quiero que veas. En este verso encontramos una conexión entre el liderazgo y la inclinación del pueblo a vivir en idolatría. Y hay algo que debemos subrayar. La idolatría siempre tiene que ver con que se cumpla nuestra voluntad. Por lo tanto, el pueblo que quiere hacer su voluntad pondrá en el poder a quien le conceda sus deseos. Dios no hace eso. Dios no está interesado en tu voluntad. ¿Por qué? Porque mi voluntad siempre tiene como fuente, el origen de mi voluntad y mi deseo, soy yo. Ese es el problema. Es solo cuando reconozco que mi voluntad, mi deseo, ¿provienen de dónde? De mi carne. Y lo que quiere hacer mi carne, esta naturaleza carnal, es que, aquí está la clave. Si haces un buen estudio bíblico sobre la carne, descubrirás que cuando la carne está activa, eso produce que no puedas oír a Dios. Hace unos meses estudiábamos la profecía de Juan, es decir, el libro de Apocalipsis. ¿Y cuál es el mensaje para todas y cada una de estas 7 congregaciones en el exilio? Dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Entonces el Espíritu habla al oído. Un comentarista dice que necesitamos tener oídos espirituales. Todos tenemos oídos carnales. Si notan mis orejas, ellas son bastante grandes. Y puedo oír las cosas del mundo muy bien. La pregunta es, ¿estoy oyendo igualmente bien las cosas de Dios? Y no puedes tener ambas cosas a la vez. Si estás escuchando al mundo, no oirás a Dios. Pero si escuchas al Espíritu, si tienes oídos espirituales, ¿qué dice la Escritura allí en el libro de Apocalipsis? Que oirás al Espíritu y te convertirás en un vencedor. Eso es lo que Dios está buscando enseñarnos. El pueblo aquí ha elegido un liderazgo inadecuado porque quieren formarse ídolos con su oro y con su plata. ¿Y cuál será el resultado de eso? Lama ad Yikaret. El resultado de esto es que ellos serán cortados. No se dan cuenta de las consecuencias de su ego y por eso es algo muy importante que tú y yo debemos considerar. Las consecuencias del ego. Por muy malo que sea Satanás, ¿sabes quién es nuestro peor enemigo? Nosotros mismos. Porque cuando empiezo a escucharme a mí mismo, me coloco en una posición espiritual débil y me vuelvo presa fácil para el enemigo. Eso es lo que dice aquí. El enemigo nos perseguirá y dice que seremos cortados. Verso 5. Esta es la tercera vez que se menciona la palabra hebrea zanaj, dejar o abandonar. Y este es el contexto. Dios le está diciendo al pueblo, ustedes han elegido un liderazgo impío. La motivación para esto fue su idolatría, es decir, su amor por el yo, su deseo por su propia voluntad y no la mía. Han tomado el oro y la plata, los recursos con los que Dios los bendijo, pero no para bendecir con ellos a Dios, ni para bendecir a otros, sino que los convirtieron en idolatría. Entonces, ¿qué viene? Lo que viene es juicio. El verso 5 nos enseña un principio. Allí leemos,
tu becerro se va, oh Samaria. El becerro era, por así decirlo, su símbolo pagano. Lo vemos desde el libro de Éxodo y lo vemos más adelante en muchos lugares. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, vemos que el becerro era símbolo del reino del norte. Aquí vemos que se usa como una ilustración. Dice que ese becerro que ustedes hicieron los dejó, oh Samaria. Recuerden que Samaria es la capital del reino del norte. ¿Por qué los abandonó el becerro? Bueno, él sabe algo, porque la ira ardiente está contra ellos. Verán, hasta el propio ídolo, y esto es lenguaje poético, meramente ilustrativo, es como si ese becerro, ese ídolo, supiera de Dios y dijera: «Oh, el juicio de Dios se acerca, me largo de aquí». Pero el pueblo no lo sabe. Entonces dice al final del verso 5, ¿hasta cuándo no podrán limpiarse? Esto nos dice algo. Dios dice que Él quiere obrar en la vida de este pueblo. Piénsalo un momento. Este pueblo es rebelde, no es sensible a las cosas de Dios. Se han apartado de Él, a pesar de todas las cosas buenas que Él ha hecho, todas las bendiciones que les ha dado. Pero ellos han tomado esas bendiciones para adorar a dioses falsos. Han puesto líderes impíos, han cambiado las fiestas bíblicas, los días designados para adorarlo a Él de manera especial, han desechado todo esto y aún así, Dios todavía quiere traerles una renovación espiritual. Siempre que veamos una declaración de juicio, no es por odio, es por amor. Como hemos dicho antes, Dios juzga a quienes ama. Él los disciplina para producir transformación en sus vidas. Pero aquí dice, ¿hasta cuándo no podrán limpiarse? Dios quiere hacerlo, pero el pueblo no quiere. Verso 6. Porque de Israel es... Y hablando de Israel dice Bejú, que significa este becerro. Está diciendo que este becerro es de Israel. Ellos lo hicieron. Dice, es obra de un artesano. Y luego añade, pero él no es Dios. Y al final, ¿qué será? Terminará hecho pedazos este becerro de Samaria. Entonces, Dios está por traer su juicio. Aquello que ellos adoraban al final lo verán como simple chatarra, pedazos destruidos por el poder de Dios. Verso 7. Ahora hablará del verdadero, podríamos decir, el verdadero aspecto de la idolatría. ¿Y por qué lo digo? Verso 7. Porque sembraron espíritu. La palabra espíritu aquí es ruach, que también puede significar viento. ¿Y qué es el viento? Nada. Así que están sembrando, están plantando. Y si siembras algo es porque esperas una cosecha. El tema es que lo que están sembrando es viento, algo vacío, algo sin sustancia. En eso están invirtiendo. ¿Y qué van a cosechar? Dice, cosecharán un huracán o un torbellino. Y no hay espiga en ello. Es decir, lo que siembran no tiene ninguna sustancia. No hay nada allí. Es algo vacío. Y si llegase a brotar, no producirá trigo. Y si por casualidad da algo de fruto, ¿qué pasará? Si efectivamente llegase a dar algo de fruto, el enemigo, los extraños, los extranjeros, vendrán y se lo tragarán. Lo que esto nos comunica es lo siguiente. No importa lo que hagan, Israel no recibirá nada bueno de todo esto. Su búsqueda de sus propios deseos, su búsqueda de su propia voluntad, al final, los dejarán vacíos y no participarán de otra cosa, sino del juicio de Dios. Verso 8. Israel será devorado. Ahora está entre las naciones porque es una vasija en la cual no hay deleite. Esta palabra, Jafetz, significa deleite, y es una palabra fuerte. Los comentaristas rabínicos explican que está relacionada con el gozo, así que ahora Dios está diciendo, no hay nada que produzca gozo en este pueblo. Y más adelante veremos que sí lo había, Dios se regocijará en ellos. Esta es una verdad profética, porque Dios se gozará con su pueblo una vez más en los últimos días. Pero Israel
este reino del norte, estas 10 tribus, han sufrido por más de 2700 años, ausentes de Dios en todas sus tribus. ¿Y qué descubrimos? Volvamos a mirar el verso 8. Israel ha sido devorado. Ahora están entre las naciones, son una vasija en la cual Dios no se deleita. Verso 9. Porque ellos subirán a Asiria. Serán como una mula solitaria. Efraín alquilará amantes. Aquí está la clave. Vamos a ver que Israel saldrá al exilio, donde se les permitirá practicar esta religión pagana. Pero lo importante es que, en lugar de participar en la idolatría y recibir algo a cambio, ellos tendrán que pagar con el fin de tener amantes, es decir, para adorar a esos ídolos. Esto nos quiere enseñar algo. Es lenguaje poético para decirnos que el pecado cuesta mucho. Les pondré un ejemplo. Hace un tiempo estudiamos el libro de Jonás. El profeta Jonás recibió instrucciones de qué hacer, pero en vez de obedecer, se rebeló. En vez de ir en dirección a Dios, fue en la dirección opuesta. Y hay un verso importante que dice, descendió y pagó el pasaje. Es decir, su desobediencia, su rebeldía, le costó. Pero cuando servimos a Dios, Él provee, Él cubre todos los gastos. Cuando le servimos, Él da la provisión. Aquí, ese no es el caso. Ellos están alquilando amantes. Verso 10. También leemos que los contratarán entre las naciones. Es decir, que el pueblo judío no todos van a responder, en lugar de liderar. Y esto es justo lo contrario a lo que encontrarás desde una perspectiva profética. En lugar de que Israel tenga un efecto positivo, un efecto espiritual positivo sobre las naciones, ¿dirigiéndolas a qué? Dirigiéndolas a adorar al Dios de Israel, a caminar en la verdad espiritual, a andar en la justicia que cumple la ley de Dios. En vez de Israel tener ese efecto positivo en las naciones, ¿qué está ocurriendo? Están dirigiendo a las naciones a adorar ídolos. Es lo que dice el verso 9. Y dice, y ahora los recogeré. Dios hablando a mitad del verso 10, ahora los recogeré y se afligirán por un poco de tiempo, a causa de la carga de su rey y de sus líderes. Bien, yo enseñé esto antes a un grupo en hebreo, y mientras estudiábamos este mismo verso, uno de los estudiantes hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Si Dios está tan airado con el pueblo, si van a sufrir su juicio, si no hay nada positivo en la condición espiritual de Israel, ¿por qué dice aquí? Mira de nuevo el verso 10. Ahora los recogeré y se afligirán por un poco de tiempo, por la carga del rey y sus líderes. ¿Por qué dice por poco tiempo? La respuesta es esta. Dios está hablando desde una perspectiva profética. ¿Qué significa eso? Que Dios siempre ve las cosas desde un punto de vista eterno. Él ve el acto y lo que producirá eternamente. Nosotros no. Nosotros tendemos a mirar el momento presente. Nuestra visión es corta, no así la de Dios. Cuando estamos espiritualmente fuertes, veremos las cosas desde una perspectiva muy diferente. Así que lo que Dios está diciendo aquí es esto. Israel pasará por un sufrimiento pequeño. Pero espera, ¿no dijiste que han pasado más de 2700 años? Es cierto. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva eterna, ese dolor y sufrimiento de Israel durante casi 3000 años es muy poco comparado con la condenación eterna. Y lo que Dios está diciendo es que Israel sufrirá por poco tiempo, pero eternamente será restaurado a Dios en los últimos días. Este pasaje es un anticipo de eso. Verso 11. Porque Efraín ha hecho algo, ha multiplicado los altares para el pecado. Lo que está diciendo aquí, y yo diría que este verso 11 es la verdadera clave para entender los principios de Dios. Verso 11.
Analicémoslo con detenimiento. Porque Efraín ha multiplicado altares para el pecado. Y en un sentido veremos algo muy similar, pero a la vez muy diferente. Lo que quiero decir es esto. Ellos han hecho muchos altares para el pecado. ¿Cómo que para el pecado? Para expiar el pecado. Pero en realidad lo que dice es esto, que esos altares se han convertido en altares de pecado. Este es el mensaje. Ellos querían que sus pecados fuesen expiados, por eso levantaron muchos altares porque estaban realmente preocupados por el pecado. Pero como no lo hicieron desde la perspectiva de Dios, en esencia, esos altares se convirtieron en pecado para ellos. Ese acto que se suponía debía expiar su pecado, en realidad era pecado en sí mismo. Verso 12. Escribí para ellos las grandezas de mi ley, de mi Torá. Bien, las grandezas, ¿qué quiere decir eso? Y esto es algo que, en general, la iglesia olvida. La Torá, aunque hoy no estamos bajo la Torá, es decir, bajo su condenación, la Torá todavía contiene principios espirituales. Muchos se preguntan, ¿la Torá es realmente espiritual? Absolutamente. Lee, por ejemplo, Romanos capítulo 7, en la parte media del capítulo, donde dice que la ley es espiritual. Así que leemos en este pasaje, escribí para ellos las grandezas de mi Torá, pero fueron tenidas como cosa extraña. Verso 13. Ofrecieron sacrificios, sacrificaron carne y comieron, pero el Señor no lo quiso. Lo que está diciendo es que ellos hicieron sacrificios, pero no para Dios. Solo querían comerse la carne. Y cuando un sacrificio se hace para uno mismo, cuando no se hace para honrar y adorar a Dios, cuando no se hace por causa del pecado en el sentido correcto, sino que lo haces porque quieres comerte el sacrificio cuando esté listo, Dios no querrá tener nada que ver con eso. Luego dice, y ahora Él, o sea Dios, recordará su iniquidad, visitará sus transgresiones y ellos volverán a Egipto. Es decir, saldrán al exilio. No hay otra forma. Dios los pondrá allí y estarán a merced de sus enemigos. Verso 14. Porque Israel se olvidó de su Hacedor, y por tal razón edificó muchos templos, muchos santuarios paganos. Y dice, y Judá ha multiplicado sus ciudades fortificadas, mas yo enviaré fuego a sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Lo que vemos aquí es que Dios no está complacido con su pueblo, y su juicio está por venir. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.